Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El Consejo Nacional Electoral confirmó que Unión por la Esperanza inscribió la noche del martes 22 de septiembre al binomio Arauz-Correa para las elecciones generales 2021. La titular del organismo, Diana Tamaín, indicó que es una solicitud de inscripción que ahora deberá pasar por el análisis técnico y jurídico del CNE. Agregó que todo se resolverá en apego a la ley. Para analizar el tema hemos invitado a Enrique Menoscal, director nacional de Centro Democrático. Bienvenido. 8 de la mañana con 15 minutos, 8 con 15 minutos. Saludamos a Enrique Menoscal, director nacional de Centro Democrático. Señor Menoscal, buenos días, bienvenido. Les saludamos Licenia Espinel y Alexis Moncayo. ¿Qué opinión tienen ustedes de cómo ha reaccionado el Consejo Nacional Electoral una vez que procedieron a ingresar la documentación respectiva al binomio Arauz-Rafael Correa? Señor Menoscal, bienvenido. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Buenos días a toda la audiencia de Pichincha Universal. Mira, realmente no ha habido una reacción en realidad. Lo que ellos hacen, ellos no pueden expresarse totalmente sobre la calificación porque en el fondo eso lo hace el pleno del CNE. Y si hacen lo que hizo, por ejemplo, el consejero Pita, es una especie de prevaricato porque tú no puedes emitir el fallo antes de revisar toda la documentación que se anexa. Esta actitud del pleno, esta actividad del pleno de calificar la candidatura es una especie de fallo. Entonces, adelantar criterio siempre es un error. Lo que entiendo que ha hecho la presidenta del CNE es decir que como lo que se hizo fue presentar la inscripción y todavía no ha habido el proceso de calificación, ella dice es como una precandidatura. Respeto lo que ella dice, los procedimientos no dicen eso. El procedimiento dice que cuando tú entregas el papel estás inscrito, obviamente está sujeto a un periodo de impugnación que dura 72 horas y que termina el día de hoy a las 22 horas, que fue la hora en la que presentamos el martes pasado la candidatura. El binomio Arauz-Rabascal, que le entiendo, señor Menoscal, buenos días, no debe correr riesgo de llevar adelante el normal desarrollo de su inscripción, es decir, están en capacidad dentro de lo que dice la ley y el Código de la Democracia y el reglamento que inventaron a última hora los consejeros electorales de poder inscribir el binomio. Alexis, mira, cuando el Pleno trate esto, tiene que tratarlo al amparo del Código de la Democracia, la Constitución, obviamente, primero que nada, el Código de la Democracia y el Reglamento de Inscripción y Calificación de Candidaturas. Entonces, ahí está el procedimiento. O sea, ¿qué es un reglamento? Un reglamento es la explicación de cómo aplicar la ley. Entonces, el reglamento es clarísimo. El reglamento dice que si tú no cumples un requisito, tienen que darte 48 horas de plazo para cumplirlo. Si es que después de esas 48 horas no lo cumples, tienes que dar paso al artículo 14 que dice que eliminarías o no aceptarías la inscripción del candidato que no cumple y tienes que darle 48 horas de plazo al movimiento o alianza para que haga el cambio de dicho candidato. En ningún momento dice que si no cumples este requisito, entonces te anulo por completo. No, es clarísimo el reglamento. Es más, habla incluso sobre las inhabilidades. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ese reglamento prevé la posibilidad de que tú inscribas a alguien con una inhabilidad, porque pudieras no saberla, no saber que existe. En el caso nuestro, en el momento que inscribimos la candidatura, el expresidente Rafael Correa no tenía ninguna inhabilidad, porque la inhabilidad de la sentencia es cuando está ejecutoriada y se ejecutorió ayer. Perdón, antes de ayer, el día después de que inscribimos. Entonces, realmente nosotros inscribimos cumpliendo con la ley, porque aparte de eso, de acuerdo al reglamento, el artículo 13, literal G, lo que dice textualmente es, si faltare la firma de aceptación. Y aquí no falta la firma de aceptación. Aquí la discusión es esto que quisieron meter, pero que no lo pusieron bien, no lo escribieron bien, que si lo hizo personal o no.
En ninguna parte, ni de la ley, ni del reglamento, habla de hacerlo de forma personal. Eso fue un error que cometieron ellos, que por exagerar las cosas, en lugar de poner la palabra personal, decidieron poner personalísimo como si eso fuera un superlativo, cuando en realidad tiene otra acepción. Así que nosotros cuando inscribimos a las 22 horas del día martes, nuestro candidato a vicepresidente tenía todos los requisitos para ser inscrito. Señor Menoscal, ¿ustedes han recibido ya alguna notificación de si alguna organización política ha impugnado este binomio Arauz-Correa? Por un lado, y por otro, Ninguna. el señor Rabascal cumple todos los requisitos, no incurre en ninguna inhabilidad de las que habla el Consejo Nacional Electoral. Mira, a ver, no hemos recibido ninguna notificación acerca de impugnación alguna. Y ese es otro tema, ¿no? Teóricamente, tú tienes que tener impugnaciones. Si no tienes impugnaciones, puedes pasar. O sea, mañana alguien puede presentarse debiendo pensiones alimenticias. Si es que no lo impugnan, entonces no pasa nada, está inscrito. En este caso, quizás el tribunal, y ojo, que no es un tema que está reglamentado y esto es derecho público, en donde tú tienes que hacer lo que la ley dice, ¿no? Pero en el caso del presidente Correa, obviamente es público y notorio que ya se ejecutorió. Con eso, él no cae en incumplimiento, cae en una inhabilidad. A lo mejor el CNE pudiera de oficio determinar que hay esta inhabilidad y por eso rechazar la inscripción de ese candidato, más no de la lista. O sea, esto es un binomio y está considerado una lista desde que existe este Código de la Democracia, en donde incluso, con excepción de este periodo, ¿no?, ya se habla de alternabilidad. ¿Por qué habla de alternabilidad? Porque es una lista, no es una elección unipersonal. O sea, hay dos personas, es una lista, no es unipersonal. Si fuera unipersonal, otro sería el cantar, pero en este caso, te repito, tendría que inhabilitar al vicepresidente, dando paso a la inscripción del siguiente. O sea, yo pudiera inscribir a quien sea. En este caso, vamos a hacerlo a Carlos Rabascal, que hasta donde hemos revisado, obviamente no incurre en ninguna prohibición, en ninguna falta al reglamento, en ninguna inhabilidad. Igual, todos son sujetos de impugnación. O sea, hasta ahora no nos ha llegado, por lo menos al casillero nuestro, ninguna impugnación de ningún binomio y de ninguna candidatura. Teóricamente todas esas cosas tienen que informártelas, pero revisando hasta ayer el casillero, no hay impugnación ni nuestra ni de ningún otro binomio. Entiendo incluso que ayer ya se procedió a dar paso a la calificación del que primero se presentó, que fue el binomio de Democracia Sí, que ya está calificado. Hoy tienen que calificarse seguramente todos los que se presentaron el día martes, ¿no? Señor Menoscal, yo quiero ponerme en los zapatos de mucha gente que, simpatizando con la Revolución Ciudadana y con el binomio que ponen, se ha cuestionado un hecho, el de haber insistido en el nombre de Correa. ¿Por qué? Porque ya había la amenaza, y esto, digamos, lo hizo público Paul Carrasco, el exprefecto de la SUAY, de que el mismo consejero Luis Verde Soto le había dicho que iban a ajustar los tiempos judiciales y electorales para bloquear la participación de Correa. Entiendo también que estratégicamente y comunicacionalmente el haber propuesto semanas atrás del binomio Arauz-Correa generó una viralidad interesante, un tráfico muy interesante de esa noticia, tanto es así que medios internacionales la recogieron. Pero haber insistido en el nombre de Correa, sabiendo que íbamos a llegar a este momento en el que está prácticamente impedido de participar, les hizo a ustedes jugar al límite, estar en la cornisa. Y hay simpatizantes suyos, yo los he leído en las redes sociales, que se han cuestionado y se han preguntado si era necesario jugar ese riesgo para estar hoy enfrentando esta posibilidad. Cuando tienen ustedes a todo el aparato estatal, incluidos los medios de comunicación que son parte de ese aparato, en contra, para generar esa narrativa, ese relato, ese framing de que no pueden inscribir la candidatura. ¿Fue útil, jugarse ese riesgo? Imagínate, Alexis, que de repente todo este aparataje nos hubiera dicho, ¿sabes qué? No puedes inscribir a alguien que tenga 35 años, no puedes inscribir a alguien que haya sido comunicador, no puedes inscribir, y entonces nos limitan y van a decidir qué candidato ponemos. O sea, no basta con que ellos te digan, tú tienes que ampararte en la ley, Alexis. O sea, mira,
esto no es un tema de necedad. O sea, el expresidente Correa participó en las primarias y ganó esa primaria. Yo no puedo presentarme con un binomio que no ganó mis primarias. O sea, por ahí veo un catedrático universitario, qué pena. O sea, por eso es que a veces la calidad de la educación en el país no es la mejor. Un catedrático que dice que no pasó por procesos internos. O sea, este señor sí está totalmente desinformado. El problema fue ese, que pasó por las internas y ganó la elección interna. Entonces yo, bajo ningún concepto, podía presentarme con un binomio distinto, porque ahí sí el tribunal me hubiera eliminado la lista entera y yo no hubiera tenido lista presentada. ¿Por qué? Porque presenté un candidato que no ganó la interna. Todos estos rumores que salen en las redes tienden a eso. Primero, a desestabilizar a la militancia. Y segundo, a inducirnos a cometer un error. El otro error que quería que cometamos es que nos presentemos de forma independiente como centro democrático. Sin embargo, yo tengo una resolución que dice que debo presentarme como alianza. Entonces, yo no puedo, porque se me da la gana, presentarme como independiente. Más allá, y ojo, miren, yo quiero decirles una cosa. A mí me hubiera convenido como movimiento presentarme solo. Me hubiera convenido, porque electoralmente me conviene para el futuro. Sin embargo, yo no puedo ser tan irresponsable para hacer eso, para cambiar el binomio porque me da la gana. O sea, no puedo. Yo tengo que cumplir con el marco de la ley. Si tú ves la ley, si tú ves el reglamento, nosotros no estamos al borde. Estamos exactamente dentro del reglamento. ¿Por qué? Porque, te repito, el presidente tenía todo su derecho, hasta el día martes que lo escribimos, a participar. Ahora, imaginarnos que íbamos a batir el récord Guinness de tiempo de una casación, también es un poco difícil. Sabíamos que iban a apretar los tiempos, pero Ustedes no hay ya 17 tenían, días. por eso yo le decía, ustedes ya tenían que la hizo pública Paul Carrasco. Ustedes ya sabían lo que iba a suceder. Por eso yo le pregunto si es que era o no necesario correr este riesgo. Porque además, digo, lo hicieron bien hasta la alianza, ¿no? Porque también sabían que les iban a proscribir el partido Fuerza Compromiso Social. Entonces había que buscar la alianza con Centro Democrático. Pero sobre lo otro estaban advertidos. Y usted sabe que ahora se construye los encuadres gracias a estos catedráticos y analistas que estiran las leyes como chicle, ¿no? O sea, mira, realmente, ya te digo, yo veo el reglamento y obviamente la gente me dice, oye, pero no vivimos en un Estado de Derecho. Sí, pero tampoco puedes forzar demasiado la ley. O sea, cuando usted le pregunta a cualquiera de estos catedráticos, incluso al consejero Pita, dígame en qué artículo de la ley se basa, empiezan a divagar, empiezan a hablar de quién sabe qué diablo, pero no pueden encuadrar un artículo y tú no puedes interpretar el pensamiento de otro, tú tienes que interpretar la ley. Y la ley, en cuanto a la inscripción de esta candidatura, no es ni siquiera interpretable, porque es tan expresa, está tan claramente escrita, y la escribieron ellos, no la escribimos nosotros. Este reglamento lo hicieron para esta contienda electoral. Ellos la escribieron, y con esa ley nosotros hemos procedido a la inscripción. Yo lo entiendo, cuando se quiere ser legalista se debe actuar así, pero les recuerdo que no estamos viviendo en Ecuador, estamos viviendo en Macondo, y aquí se inventaron la teoría del influjo psíquico. Por eso yo insisto en que aquí son expertos en interpretar la ley, y vea usted lo que están haciendo ahora, ¿no? Pero mira, la teoría del influjo psíquico es una teoría que sí existía. O sea, que ya nadie la utiliza, pero por lo menos existía. Pero la teoría de que no eres precandidato, primero que las precandidaturas, de acuerdo a la reglamentación del CNE, solo las puede calificar el mismo movimiento. Es el movimiento el que califica o descalifica un precandidato. El CNE califica o descalifica los candidatos. Por eso es que nosotros insistimos en que en este momento el binomio tiene la calidad de candidato. ¿Por qué? Porque fue inscrito y no ha sido impugnado hasta ahora. Entonces, hasta hoy día los dos son candidatos. Así el señor Pita quiere aplicar arquitectura en el CNE, esto de aquí es jurídico. Y jurídicamente son candidatos hasta que no los impugnen. Cuando los impugnen, habrá que ver si pierden la calidad de candidatos o no. ¿Para cuándo esperan ser notificados con la inhabilidad, en este caso, del expresidente Correa, para que ustedes puedan proceder con el cambio del candidato?
Licenia, mira, yo creo que tiene que darse el día de hoy porque el plazo vence a las 22 horas y creo que todos los días en las mañanas a las 10 están haciendo pleno del CNE. Yo creo que hoy día debería darse y creo que como tú lo acabas de decir, lo correcto de parte del CNE para evitar pasarse por encima de ciertas leyes como el Código de Comercio Electrónico debería ser, mire, usted lo escribió correctamente, pero el día miércoles se inhabilitó porque se puso en firme y se agotaron todos los recursos horizontales de la casación, por lo tanto tiene sentencia ejecutoriada y eso lo inhabilita. No deberían ni de tocar el tema de la presentación o no presentación, porque eso es un requisito. En ninguna parte dice, si no cumples el requisito G, entonces ya la lista se eliminó. No, habla en general de los requisitos. Si no cumples un requisito, tienes 2 días para cumplirlo. Si el requisito definitivamente no se puede subsanar, entonces tienes 2 días para cambiar el candidato que no cumple. Nosotros creemos que hoy día debería darse esa notificación. Con eso tenemos hasta el día domingo para cambiar el candidato. Muy bien. Le agradecemos muchísimo a Enrique Menoscal, representante de Centro Democrático, conversando sobre lo que va a suceder o lo que debería suceder. Ustedes se van a mantener vigilantes. Ayer vimos movilizaciones, manifestaciones pacíficas, por cierto, en varias ciudades del país. ¿Ustedes van a mantener esa vigilia? Vamos a mantenernos en vigilia hasta que el binomio esté inscrito, Alexis. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Se van a repetir entonces este tipo de marchas, de movilizaciones? Mira, a mí me han notificado, me mandan mensajes de la militancia que va a estar presente en las diferentes delegaciones provinciales del CNE hasta que estemos inscritos formalmente. Muy bien, muchísimas gracias al señor Enrique Menoscal, director nacional de Centro Democrático. Gracias, señor Gracias Menoscal. a ustedes. Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia.